Que la intercesión de San Francisco de Sales les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa, el Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirándolos a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, que en más de alguna ocasión ya lo hemos reflexionado, sobre todo orientado un poco a María Santísima, es también un Evangelio que ahora que celebramos la figura de San Francisco de Sales, un santo que inclusive no personalmente me parece muy interesante, a quien le tengo mucha devoción, me parece un santo que podría darnos muchas lecciones para nuestra actualidad. Este Evangelio puede reflejar precisamente quiénes son los santos, porque comúnmente tenemos un problema con los santos, y es que nuestra concepción de los santos es una concepción muchas veces pagana, y puede ser que alguno se ofenda o alguno pues sienta feo esto, pero vamos a ver por qué. Generalmente cuando uno le pregunta, sobre todo a veces a la gente sencilla, o a gente que no ha tenido mucha formación, o gente simplemente que va a la iglesia por puro estar, y le pregunta quiénes son los santos, en su mayoría la gente va a decir: aquel que me hace el milagro, aquel que le doy algo y me hace un milagro, aquel a San Antonio que si lo pongo de cabeza me va a conseguir una pareja, y un montón de cosas así. Incluso algunos pues hasta meten santos que no son católicos, sino que son más de cuestiones de brujería, como el famoso Machimón, Jesús Malverde, la Santa Muerte, que tienen que ver más con cosas esotéricas, como pasa por ejemplo en lugares como México, en donde ya pues la vida de los santos pues es más de brujería que otra cosa, es más de paganismo que de cristianos. Y esto es un problema porque eso nos da a entender que no terminamos por comprender cuál es la función del santo. Y el Evangelio ahora lo dice a cabalidad. Cuando pues se le presentan a Jesús unas preguntas que dice: miren, tu madre y tus hermanos están afuera, están esperándote. Y Jesús lanza esa respuesta a través de una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego de pasear los ojos por todos los que estaban ahí presentes, dice: aquel que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, que para encontrar esa familiaridad con el Señor hay que saber cumplir la voluntad de Dios. Y aquí es donde prácticamente tenemos la definición de lo que es un santo: aquel que cumple la voluntad de Dios. Y ojo, ese cumplimiento de la voluntad de Dios es un cumplimiento fiel, radical, total. Porque el problema de nosotros es que sí, nos disponemos a cumplir la voluntad de Dios, pero como no hemos llegado a ese grado de santidad, ese cumplir la voluntad de Dios es un cumplir a medias. A veces es un cumplir un tanto, incluso podría decir hipócrita, porque de repente lo hacemos, de repente no. En cambio, el santo es aquel que cumple la voluntad de Dios de pies a cabeza, de principio a fin, y sin dialogar nada, simplemente lo cumple, sin siquiera pues desviarse un solo ápice del cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto para nosotros es importante conocerlo, porque de ahí viene cuál es la finalidad del santo de cara a nosotros los cristianos. Y es que ellos se convierten en modelos para que nosotros aprendamos una forma, una vía, un camino para llegar al Señor, un camino de la santidad. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Sales, el santo que ahora nos toca, es llamado el santo de la amabilidad. Porque, y les invito a todos ustedes a que logren encontrar una biografía, aunque sea pequeña, de este santo muy interesante. Fue alguien que durante buena parte de su vida se caracterizó por ese trato amable, incluso y de manera especial con aquellas personas que le hacían el mal, con aquellas personas que muchas veces incluso atentaban contra él. Como una anécdota de una vez un protestante, ya que él se metió en medio de muchos protestantes,
pues iba caminando y de repente un protestante le tiró una pedrada que le terminó cayendo e hiriendo. Y en lugar de voltearse, como haríamos nosotros para insultar, para irlo a buscar, para irlo a encarar, para devolverle piedra por piedra a esa persona, este santo obispo simplemente lo volteó a ver y lo miró con ojos de ternura, con ojos de misericordia parecidos a los de su Maestro Jesucristo, de quien aprendió a través del cumplimiento de la voluntad. Eso es lo que son los santos, modelos para que nosotros comprendamos qué caminos de santidad podemos transitar. Es cierto, los milagros son algo fundamental en la vida de los santos porque son nuestros intercesores, pero lo principal siempre es que ellos sean modelos, sobre todo ahora en donde necesitamos mucho esa amabilidad que caracterizaba a San Francisco de Sales y que lamentablemente ahora en este mundo pues la amabilidad se ve muchas veces como una debilidad. ¿Y cuál es el problema? Es que después encontramos tantos actos de intolerancia, de odio, nos quejamos, pero al final nosotros tenemos la culpa porque no miramos a los santos y a los modelos de amabilidad para comprender y para tratar de imitarles y ser así mejores seres humanos y mejores cristianos.